Capítulo 5. ¿Quién puede orar de manera que obtenga lo que pide? Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él. 1 Juan 3:22. En el capítulo anterior estuvimos estudiando juntos cómo averiguar lo que Dios nos dice en su palabra para que oremos de manera que obtengamos lo que pedimos. Ahora vamos a tomar el tema de quién puede orar de tal manera que obtenga lo que pide. La impresión que mucha gente tiene es que todas las promesas en la palabra de Dios concernientes a sus respuestas a nuestras oraciones son hechas para todos y que cualquiera puede reclamar estas promesas, pero esto está muy alejado de la verdad. Las promesas de Dios de contestar la oración les han sido dadas a personas específicas, y Dios tiene mucho cuidado en su palabra de decirnos quiénes justamente son estas personas a quienes Él promete contestar sus oraciones. Una de las maneras más comunes de malinterpretar la palabra de Dios es tomar las promesas que se le han hecho a un grupo específico de personas y aplicarlas a otro grupo completamente diferente. Por supuesto, cuando se hace eso y la gente a quienes nunca se les hicieron las promesas, las reclaman, el resultado inevitable es desilusión, porque no obtienen lo que piden y piensan que las promesas de Dios han fallado. Pero la promesa de Dios no ha fallado. Alguien ha reclamado el cumplimiento de esa promesa, alguien que no tenía el derecho de tomar esa promesa como propia. Dios nos dice en las palabras más llanas posibles, palabras que cualquier persona inteligente puede entender, precisamente las oraciones de quien Él promete responder. Una de las descripciones más definidas y claras que se pueden encontrar en la Biblia acerca de a quién Dios va a contestar sus oraciones, se encuentra en 1 Juan 3:22, déjeme leérselo, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él. ¿Alguna vez ha notado la declaración sobresaliente que el apóstol Juan hace en este versículo? Él dice que él obtuvo de Dios lo que él pidió, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él. Juan aquí dice que nunca le pidió a Dios ninguna otra cosa, sino lo que él obtuvo, justo lo que él había pedido. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, yo obtengo lo que le pido a Dios? Muchos de nosotros, sin duda alguna, pudiéramos decir, muchas de las cosas que le he pedido a Dios, las obtengo. Otros podrían decir, algunas de las cosas que le pido a Dios las recibo. Y algunos de nosotros muy probablemente tendríamos que decir, yo no sé, si alguna vez he recibido algo que le he pedido a Dios. Pero Juan dice que, todo lo que yo le pido a Dios, lo obtengo. Luego Juan procede a decirnos por qué él dice eso, y al decirnos el por qué podía él decirlo, nos dice cómo nosotros también podemos entrar en esta relación con Dios para que nosotros también podamos decir, obtengo lo que pido. Y Dios contesta las oraciones de los que guardan sus mandamientos. En donde quiera que usted encuentre la palabra porque en la Biblia o por tanto o así, pues, uno debe de poner mucha atención, ya que estas palabras señalan la razón de las cosas. Juan aquí dice que la razón de que Dios le dio lo que pidió fue porque él y los otros a los que él incluye con él en la palabra nosotros, fue, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Hay dos partes en la descripción de Juan de aquellos a los que Dios siempre contesta. La primera parte de la descripción es, guardamos sus mandamientos. Dios escucha las oraciones de los que guardan sus mandamientos, o sea, de los que estudian su palabra todos los días y averiguan cuál es esa voluntad, y, cuando la descubren, la hacen cada vez que la encuentran. Dios demanda reciprocidad, Él demanda que escuchemos su palabra antes de que Él escuche nuestras oraciones. Si tenemos un oído presto para los mandamientos de Dios, entonces Dios tendrá un oído presto para nuestras peticiones, pero si nosotros hacemos oídos sordos a uno de los mandamientos de Dios, Dios va a hacerse de oídos sordos a cada una de nuestras peticiones. Si hacemos las cosas que Dios nos manda que hagamos, entonces Dios va a hacer las cosas que le pidamos que haga, pero si no ponemos debida atención a la palabra de Dios, Dios no va a poner atención a ninguna de nuestras oraciones, no importa cuáles sean. Para ponerlo todo en una sola oración, si deseamos que Dios conteste nuestras oraciones, debemos estudiar la palabra de Dios diligentemente todos los días, para averiguar cuál es la voluntad de Dios y para hacerla cada vez que la encontremos. Aquí estamos abordando una de las razones más comunes por las que nuestras oraciones no son contestadas. Los que oran,
o bien están descuidando el estudio de la palabra de Dios, o no la están estudiando con el propósito específico de averiguar cuál es la voluntad de Dios para ellos, o bien, no están haciendo esa voluntad todas las veces que la averiguan. En mi primer pastorado había una hermana que asistía a todos los servicios de la iglesia, pero no era miembro de la iglesia. Era una de las mujeres más inteligentes en la comunidad. Un día alguien me dijo que esta hermana había sido miembro de la iglesia de la que yo era pastor. Así que, un domingo en la mañana, al ir yo caminando de la iglesia a la casa, fui caminando junto a esta hermana, quien vivía en la misma calle que yo. Cuando llegamos a la puerta frente de mi casa, y yo estaba por entrar, le dije, me dicen que usted era antes miembro de la iglesia de la cual soy pastor. Ella contestó, sí, lo era. Bueno, yo dije, porque ya no es miembro ahora. Ella contestó, porque yo no creo en la Biblia. Yo dije, no cree en la Biblia. No, dijo ella, no creo en la Biblia. Le pregunté, ¿por qué no cree en la Biblia? Ella contestó, porque he puesto a prueba sus promesas y las he encontrado que no son ciertas. Yo dije, ¿me puede decir una sola promesa de la palabra de Dios que usted haya puesto a prueba y haya encontrado que no sea verdadera? Ella dijo, ¿no dice en alguna parte de la Biblia que, todas las cosas que deseamos cuando oramos, creed que las recibiremos y las tendremos? Yo dije, sí, dice algo bastante parecido. Ella dijo, mi esposo estaba muy enfermo. Yo oré para que se recuperara y yo creí plenamente que Dios lo levantaría, pero murió. No falló esa promesa. No, para nada, dije yo. ¿Qué? Exclamó ella, no falló la promesa. No, le respondí, la promesa no falló. Pero, dijo ella, no dice que, las cosas que deseemos cuando oramos, creed que las recibiremos y las obtendremos. Yo dije, dice algo bastante parecido. Entonces, ¿cómo es que dice? Yo contesté, dice que, cualesquiera cosa que, vosotros, deseáis cuando oréis, creed que las recibiréis y las obtendréis, es usted una de los, vosotros. Ella preguntó, ¿a qué se refiere? Yo contesté, es usted una de las personas, a quienes se les hizo esta promesa. ¿Cómo? Exclamó ella, no se les ha hecho esa promesa a todos los cristianos profesantes. Yo le respondí, claro que no, Dios define muy claramente en su palabra, precisamente a quienes se les han hecho sus promesas de contestar la oración. Me gustaría ver la definición de Dios, dijo ella. Le dije, déjeme mostrársela, y abrí mi Biblia en un Juan 3:22, donde leemos, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque, nosotros, guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Luego le dije, esa es la definición de los, nosotros, y de los, vosotros, cuyas oraciones Dios promete contestar, a los que guardan sus mandamientos y hacen las cosas que son agradables delante de Él. ¿Estaba guardando usted sus mandamientos? ¿Estaba usted haciendo las cosas que eran agradables delante de Él? ¿Estaba viviendo usted para la gloria de Dios en todo? No, dijo ella, ciertamente no lo estaba haciendo. Entonces, le dije, la promesa no se le hizo a usted. No, dijo ella, no lo fue. Entonces, no falló. No, no falló. Ella vio su error y regresó a Dios y llegó a ser uno de los miembros más activos y más usados de esa iglesia. Hay una multitud de hombres y mujeres que son justo como esa hermana, toman una promesa dada a alguien más y se la aplican a sí mismos, y por supuesto, falla. ¿Es usted uno de los, vosotros, o sea, está usted estudiando la palabra de Dios todos los días de su vida con dedicación y con cuidado para averiguar cuál es la voluntad de Dios para usted y la está haciendo usted, siempre que la encuentra? Si es así, entonces usted está sobre fundamento propicio para orar y pertenece a la clase de aquellos, cuyas oraciones Dios va a contestar, y les va a dar lo que pidan. Si no lo es, usted no pertenece a esta clase a los cuales Dios promete contestar sus oraciones. Tuve otra ilustración sobre esto mismo, en nuestra iglesia en Chicago. Tenía en mi iglesia a dos hermanas, una era la ama y la otra la sirvienta. La ama, era una cristiana dedicada e inteligente. Una noche, al final del servicio, la sirvienta vino y me dijo, la señora, la patrona,
piensa, señor Tori, que yo debo hablar con usted? ¿Por qué la señora fulana piensa que usted debe hablar conmigo? Porque estoy muy perpleja. Le dije, ¿por qué está usted perpleja? Ella dijo, estoy perpleja, porque Dios no contesta mis oraciones. Oh, yo dije, no hay nada de sorprendente en ello, promete Dios en alguna parte contestar sus oraciones. Dios nos dice muy claramente en su palabra, las oraciones de quienes Él va a contestar. Luego, una vez más le cité un Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora bien, Jenny, le dije, eso la describe a usted. ¿Está usted estudiando la palabra de Dios todos los días de su vida para averiguar cuáles son los deseos de Dios que usted haga y los cumple usted, todas las veces que los descubre? Oh, no, contestó ella, no lo estoy haciendo. Entonces, le dije, no hay nada misterioso, o sí, sobre si Dios contesta sus oraciones. No, dijo ella, no lo hay. Le propongo a usted, la misma pregunta. ¿Está usted estudiando la palabra de Dios todos los días de su vida, para averiguar cuál es la voluntad de Dios y para hacerla cada vez que la encuentre? Si lo está haciendo, como dije antes, usted está sobre fundamento apto para orar, y Dios va a atender sus oraciones y darle las cosas que usted le pida, pero si usted está descuidando el estudio de la palabra de Dios para averiguar cuál es su voluntad, o no está haciéndola cada vez que la descubre, entonces usted no tiene ningún derecho de esperar que Dios conteste sus oraciones. Él no promete hacerlo, es más, Él claramente dice en su palabra, que no lo hará. Ahora bien, usted puede ir por toda la Biblia y usted encontrará, en relación a cada una de las grandes promesas de Dios de contestar nuestras oraciones, que saldrá esta misma idea en conexión con la cual se encuentra la promesa. Tome, por ejemplo, esa promesa maravillosa de Jesucristo de contestar la oración, que a menudo es mal citada y que nos es tan familiar a todos nosotros, Juan 14, 13 y 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora bien, la mayoría de la gente cuando citan esta promesa se detienen ahí y por lo tanto, tienen la impresión de que si cualquiera pide cualquier cosa en el nombre de Cristo, Jesucristo les ofrece hacerlo, pero Jesucristo no se detiene ahí, Él continuó, mire otra vez, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O como dice la versión revisada, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. En otras palabras, Jesucristo les dijo a sus discípulos que si ellos tenían ese amor por Él, que los llevara a guardar sus mandamientos, o sea, estudiar la palabra y averiguar cuáles eran esos mandamientos, que los hicieran cada vez que los descubrieran, que Él oraría al Padre y el Padre, en respuesta a sus oraciones, les daría el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los guiaría en sus oraciones para que lo que pidieran de acuerdo a la voluntad de Dios, y todo lo que pidieran en su nombre, ellos. Los que guardan sus mandamientos y oraran así, dirigidos por el Espíritu Santo, Él lo haría. Ahora vayan a otra promesa muy conocida, Juan 15:7 si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Este versículo se cita constantemente como si dijera, si permanecéis en mí, pediréis lo que quisiereis y les será hecho, pero no dice así. Dejan fuera una de las cláusulas más importantes del versículo, déjeme leérselo otra vez tal como dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. De modo que el Señor Jesús nos dice que, no es solamente necesario que permanezcamos en Él, sino que sus palabras permanezcan en nosotros, si vamos a pedir algo de modo que obtengamos lo que pidamos. Ahora bien, para que las palabras de Cristo permanezcan en nosotros, debemos estudiar estas palabras, ¿no es cierto? A menos que las hagamos estar en nosotros,
no van a poder estar en nosotros y ciertamente las palabras de Cristo no van a estar en nosotros a menos que las estudiemos diligentemente. Pero no es suficiente que las palabras de Cristo estén en nosotros, sus palabras deben permanecer en nosotros, o sea, se deben quedar en nosotros. Y solamente hay una manera posible en la que las palabras de Dios pueden permanecer en nosotros, y esa manera es obedeciéndolas diligentemente. 3 versículos más adelante en este mismo capítulo, Jesús dice una vez más, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Usted puede así ir por toda la Biblia y encontrará que todas las promesas de Dios a contestar nuestras oraciones son hechas para los que estudian diligentemente su palabra, que averiguan cuál es su voluntad, y los que obedecen su voluntad cada vez que la encuentran. ¿Está usted sumamente perplejo de por qué Dios no le da las cosas que pide? No hay ningún misterio allí, usted no está estudiando la palabra de Dios para averiguar cuál es su voluntad para usted o no la está haciendo cada vez que la encuentra. Usted la está haciendo en muchas ocasiones, pero hay algo en particular que usted no está haciendo, que usted sabe que Dios desea que haga, y no hay ni la más ligera razón del por qué usted deba esperar que Dios conteste sus oraciones. 2. Dios contesta las oraciones de los que hacen lo que es agradable delante de Él. Sin embargo, no es suficiente que guardemos sus mandamientos. Hay algo más en el versículo que estamos estudiando. Déjeme leérselo otra vez, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No es suficiente que hagamos lo que Dios nos manda que hagamos específicamente, además de eso, debemos hacer las cosas que son agradables delante de Él, aunque no nos haya mandado a hacerlas. Hay muchas cosas que serían agradables para Dios que nosotros hiciéramos que no nos las manda a hacer específicamente. La idea que mucha gente tiene del gobierno de Dios es esta, que Dios es un gran gobernador moral y que Él establece muchísimas leyes para que nosotros las obedezcamos. No hagas esto o haz esto otro, no hagas esto otro, no hagas esto otro, no hagas esto otro y que todo el deber cristiano yace en las cosas que hacemos, que Dios específicamente nos dice que hagamos y dejamos de hacer las cosas que Dios específicamente nos dice que no hagamos. ¿Qué idea tan extraña del gobierno de Dios? Dios no es solamente un mero gobernador moral. Sí lo es, pero es mucho más que eso, algo infinitamente mejor que eso. Dios es nuestro Padre, ese es el pensamiento que yace en el mismo fundamento de la doctrina bíblica de la oración, el pensamiento de la paternidad de Dios. Y todos estos argumentos aparentemente filosóficos e inteligentes que los hombres presentan contra la doctrina de la respuesta de Dios a la oración, desde la uniformidad de la ley y del curso establecido de las cosas en la naturaleza y en la providencia, son totalmente necios y realmente no son filosóficos, con todo y ese desfile ostentoso de ser profundamente científicos y filosóficos, porque pasan por alto la verdad fundamental de Dios que yace en el mismo fundamento de la doctrina bíblica de las respuestas de Dios a la oración, la verdad de que Dios no es meramente el creador y el gobernador del universo físico y moral, sino que Dios es nuestro Padre. Ahora bien, ¿cómo gobierna a sus hijos un padre? Les pone un montón de leyes. Haz esto, haz aquello, haz esto, no hagas aquello, no hagas esto, no hagas aquello. Él se queda contento cuando sus hijos hacen las cosas que Él les dice específicamente que hagan y dejan sin hacer las cosas que Él específicamente les dice que no hagan. No, no si es un padre sabio. Si Él es un padre sabio, Él va a poner algunas reglas para la conducta de sus hijos, las cuales Él, por su conocimiento superior, sabe que son sabias. Sin embargo, esas reglas no van a ser muchas y ciertamente Él no va a estar contento si sus hijos simplemente obedecen esas reglas. No, el Padre Sabio espera que sus hijos se familiaricen enteramente con Él para que conozcan instintivamente lo que le agrada a Él y cuando ellos sepan lo que le agrada a Él, lo hagan sin esperar a que se les diga. Tome como ejemplo el gobierno de mis propios hijos y el gobierno de mi esposa sobre nuestros hijos. Ponemos nosotros un montón de reglas para que las sigan nuestros hijos en relación a lo que deben hacer y lo que no deben hacer. No, claro que no. Nosotros ponemos algunos principios de acción, los cuales nosotros en nuestra sabiduría superior, sabíamos que sería lo mejor para nuestros hijos y no siempre les explicamos a nuestros hijos por qué pusimos esas leyes,
porque deseábamos que nuestros hijos aprendieran a obedecer la autoridad. En mucho de la vida en el hogar en los Estados Unidos en la actualidad, y en mucho de la vida escolar de los Estados Unidos en la actualidad, y en mucho de nuestra vida nacional, hemos perdido de vista completamente el grande y saludable principio de la autoridad, y algunos de nuestros potenciales educadores modernos nos dicen que debemos explicarles todo lo que les mandamos hacer a nuestros hijos en el hogar y en la escuela, y que debemos dejar que nuestros hijos sigan su propia individualidad, y que no los esclavicemos con la autoridad paterna o escolar. Esto es uno de los principios más peligrosos en la enseñanza moderna. Por ella, estamos produciendo a muchos rebeldes, rebeldes el hogar, rebeldes en las escuelas y más adelante rebeldes en la sociedad y en el gobierno civil. Si hay algo que la presente generación necesita aprender, y que nosotros, los que estamos en autoridad de una manera u otra, necesitamos enseñar a nuestros hijos es el principio de la autoridad por derecho, la autoridad del padre en el hogar, la autoridad de los maestros en las escuelas, y la autoridad de los gobernadores civiles en nuestro gobierno. Así, pues, a nuestros hijos se les enseñó a obedecer cuando se les decía que hicieran algo, sin preguntar por qué. Y si su madre o su padre les habían dicho a sus hijos que hicieran algo y ellos no lo hacían, no sabríamos nosotros qué pensar de eso, o si nosotros les habíamos dicho que no hicieran algo y ellos lo hacían, nosotros no sabríamos qué pensar de eso. Yo no recuerdo ni un solo caso en todos estos años en que nuestros hijos nos hayan desobedecido en una sola cosa. No obstante, no estábamos satisfechos con eso. Muy por encima de las pocas reglas que nosotros pusimos para la guía de nuestros hijos, esperábamos que nuestros hijos se familiarizaran completamente con nosotros, de modo que ellos instintivamente supieran lo que le agradaba a su padre y a su madre, y, cuando lo supieran, que lo hicieran sin esperar que se les dijera. Nos hubiéramos puesto muy tristes, si nuestros hijos hubieran hecho las cosas que nos agradaban solamente cuando se les dijo específicamente que las hicieran. Ahora bien, cuando nosotros consideramos así cuidadosamente todas nuestras acciones y todas nuestras decisiones en cuanto a nuestra conducta, lo que le agradaría a Dios y lo que desagradaría a Dios, y si hiciéramos siempre las cosas que pensáramos que serían agradables a Él, y rehusáramos hacer siempre las cosas que pensáramos que le serían desagradables, aunque Él no nos haya dicho específicamente que hagamos lo uno, o no hagamos lo otro, entonces Dios va a escuchar nuestras oraciones. Si nosotros estudiamos siempre las cosas que son agradables delante de Él, Él siempre procurará hacer las cosas que nos agradan, y por lo tanto, concedernos nuestras peticiones. ¿Está usted considerando cuidadosamente siempre en todas sus decisiones qué es lo que agrada o desagrada a Dios? Y usted está haciendo siempre las cosas que usted cree que son agradables delante de Él, y no haciendo las cosas que usted cree que son desagradables delante de Él, aunque Él le haya dicho unas y no le haya dicho las otras. Aquí es donde encontramos una manera muy sencilla de decidir las cuestiones que dejan perplejos a muchos cristianos nuevos en la actualidad, sí, y aún a cristianos ya de tiempo también, por ejemplo, la cuestión de si el cristiano debe ir al teatro o si el cristiano debe ir a bailar o si el cristiano debe jugar a las cartas o si los cristianos deben ir al cine, etcétera, etcétera. Ahora, la manera como muchas personas buscan decidir estas cuestiones es la siguiente: se preguntan, Dios dice en alguna parte de su palabra, no irás al teatro, no bailarás, no jugarás a las cartas. Esa no es la cuestión. Si usted fuera un verdadero hijo de Dios leal, usted no haría esa pregunta. La pregunta es, ¿agradará a mi Padre? ¿Agradará a Dios? Tome por ejemplo, la cuestión de ir al teatro. Si yo pensara que agradaría a Dios que yo fuera al teatro más en vez de que me alejara de Él, yo iría, no importa lo que nadie pensara de eso, o lo que alguien más haría, pero si yo pensara que agradaría más a Dios que yo me mantuviera alejado en vez de que yo fuera, yo me mantendría alejado no importara quién más fuera. Cuando yo vivía en Chicago, frecuentemente me mandaban boletos de cortesía de muchos teatros diferentes, especialmente de uno de los teatros de alta clase, y con los boletos a veces venía una nota que decía que la obra era de un alto carácter moral, y que el obispo fulano de tal de esa ciudad o el doctor sutano de tal la había aprobado ampliamente, y que había asistido a la obra, y que ellos se sentirían altamente complacidos si yo ocupara un palco en esa obra. Ahora bien, yo no me iba a dejar atrapar en una nimiedad como esa.
A mí no me importaba si el obispo o el doctor fulano de tal habían ido. Lo importante para mí era que si iba a agradar a Dios más si yo fuera que si no fuera, y si yo hubiera pensado que iba a agradar más a Dios que yo fuera en vez de que yo me mantuviera alejado, yo hubiera ido, ya sea que el obispo fulano de tal hubiera ido o no. Pero, por otro lado, si yo hubiera pensado que hubiera agradado más a Dios que yo me mantuviera alejado, yo me hubiera mantenido alejado, aunque el obispo y aún todos los ministros en Chicago hubieran ido. Cada uno de nosotros debe decidir estas cuestiones por sí mismo, ninguno de nosotros puede ser la conciencia de otro. No obstante, estas cosas no son muy difíciles de decidir, si las decidimos basados en la Biblia, de hacer las cosas que son agradables a nuestro Padre, y no hacer las cosas que no son agradables a Él. Tome, por ejemplo, el teatro. Le agrada a Dios que uno de sus hijos asista al teatro. Ahora bien, hay ciertas cosas que todos nosotros sabemos del teatro y que nosotros podemos aprender fácilmente si es que todavía no las sabemos. Todos nosotros sabemos que hay una gran diferencia entre las obras que se ponen en el escenario. Algunas de ellas son de alto carácter moral y el efecto natural de ellas es de edificación. Otras no son tan buenas moralmente, y otras son lo más viles que las gentes del teatro se atreven a hacerlas. Además, sabemos también que hay una gran diferencia entre los actores y entre las actrices. Sabemos que algunos actores y algunas actrices tratan de mantener un alto estándar moral, y que otros están entre los miembros más corruptos de la sociedad moderna. Sabemos que algunas actrices van al escenario con altos ideales morales y que otras actrices no tienen nada de ideales morales. Bueno, entonces, alguien diría, la manera de decidirlo es la siguiente: ir a aquellas obras, y solamente a aquellas, en donde la obra misma es de un alto carácter moral que edifique, y en donde los actores y las actrices sean hombres y mujeres que traten de mantener altos ideales morales. Bueno, si usted lo decide de esa manera, usted no iría a muchas de las obras. Pero la cuestión no es así de simple. El teatro es una institución, y lo debemos juzgar como una institución, lo debemos juzgar como existe en la actualidad. Es posible imaginar un escenario del carácter más puro y elevado, e imaginar obras que serían de las más edificantes de todas las influencias en la sociedad, pero la cuestión no es el escenario, ni las obras, como las podamos imaginar, sino el escenario como realmente existe en la actualidad. Ahora bien, hay ciertas cosas que todos nosotros que hemos estudiado el problema en forma concienzuda sabemos del escenario como tal como existe en la actualidad. Sabemos que la influencia del escenario sobre los hombres y las mujeres que actúan en él, son de un carácter de lo más inmoral. Sabemos que muchas mujeres han ido al escenario con la determinación de mantener los más altos ideales morales, y han descubierto, después de haber estado en el escenario por un tiempo, que deben hacer una de dos cosas: o deben bajar la bandera, o deben renunciar al escenario. Algunas han renunciado al escenario, otras han bajado la bandera. Clement Scott, quien fuera crítico dramaturgo de los más sobresalientes de su tiempo en Inglaterra, y cuya vida entera fue dedicada a la crítica del drama, dijo hace algunos años en uno de los periódicos más importantes de Londres, por encima de su propio nombre, que era prácticamente imposible que una mujer pudiera seguir en el escenario y mantener su modestia femenina. Esta declaración suya, naturalmente causó un gran alboroto entre la gente que va a los teatros, mucha indignación, y por causa de diversos tipos de amenazas Clement Scott se vio obligado a decir que lamentaba haber hecho tal declaración, pero que nunca nadie lo iba a poder hacer decir que no era verdad. Cuando el señor Alexander y yo estábamos teniendo cultos en Londres, Herbert Beer-Bountry, que se mantuvo a la cima de la producción de los dramas de su tiempo, y quien después llegó a ser nombrado por el rey entre los caballeros de la corte por su prominencia y sus dones extraordinarios, vino a verme en donde me hospedaba con uno de los periodistas de uno de los periódicos más importantes de Londres, para convencerme de que estaba equivocado en mi actitud hacia el escenario. Tuvimos una larga conversación. Yo invité al señor Alexander para que escuchara la conversación y tomara parte de ella. En esa conversación, tanto el señor Alexander como yo le hicimos preguntas muy directas a Beer-Bountry, y él las contestó con franqueza, y reconoció, por supuesto no concerniente a cualquier cuestión de su propia conducta moral, sino concerniente a lo que era necesario hacer en la conducta en el escenario, me hizo pensar peor del teatro de lo que yo antes pensaba.
Cuando yo estaba teniendo cultos en la Gran Armería Cleveland, Ohio, un administrador de teatro me visitó en mi hotel y dijo, yo exijo el derecho de defender el escenario desde su plataforma. Le pregunté, ¿por qué? Él dijo, porque usted le está haciendo un gran daño a esta gran profesión. Yo estaba en Filadelfia cuando usted estaba teniendo cultos allí, y los administradores de teatro nos reunimos mientras usted estaba allí, y estuvimos todos de acuerdo de que sus cultos les estaba costando a los teatros de Filadelfia $50,000. Yo le contesté, esa es una de las mejores cosas que yo jamás haya escuchado acerca de los cultos en Filadelfia. Ahora, le dije, ¿qué es lo que quiere decir? Él dijo, quiero defender el escenario. Bueno, le dije, el Fígaro de París ha dicho que no está bien juzgar a las actrices con los mismos cánones morales con los que juzgamos a otras mujeres, porque lo que es malo para otras mujeres está bien para las actrices, porque es parte de su arte. Bueno, dijo él, eso es justo lo que yo creo. Bueno, le dije, eso es peor que cualquier otra cosa que yo haya dicho acerca del teatro. Cuando estaba en la misma ciudad de Cleveland, uno de los actores más respetados estaba actuando con su compañía teatral en esa ciudad en ese tiempo. Era una compañía teatral famosa conocida a ambos lados del agua y de alta reputación. Una de las damas principales en esa compañía teatral estuvo bajo la influencia de nuestros cultos, y en una conversación privada con mi secretaria, esta mujer le dijo lo que se requería prácticamente de cualquier mujer que aspirara a llegar a ser una estrella. Cuando se me reportó eso, no pude evitar sentir, que yo preferiría ver a una de mis hijas en su ataúd, antes que verla en el escenario. Se complace Dios cuando uno de sus hijos patrocina una institución como esa, que tiene tal influencia en las mujeres que actúan en el escenario. Cuando el señor Alexander y yo estábamos teniendo cultos en Londres, y había dicho algunas cosas bastante directas sobre el escenario en nuestros cultos en el Auditorio Royal Albert Hall, recibí una carta de un hombre que estaba administrando en ese tiempo más de 30 teatros en Londres. Me escribió diciendo, soy el administrador de más de 30 teatros en Londres en la actualidad, pero quiero que escribirle que cada palabra que usted ha dicho sobre el escenario es cierta. Ojalá que yo no estuviera en este negocio, pero lo estoy, no obstante, lo que usted ha dicho es cierto. Un número de personas bastante prominentes conectadas con el escenario renunciaron a ese trabajo durante nuestros cultos en Londres. ¿Y qué del baile? ¿Debe bailar el cristiano? La respuesta a esa pregunta se encuentra en la otra pregunta, ¿le agrada a Dios? ¿Se agrada a Dios más cuando uno de sus hijos baila, o cuando uno de sus hijos se rehúsa a bailar? Ahora bien, hay ciertas cosas que todos nosotros sabemos del baile. Primero que nada, sabemos que se permite un contacto de mucha cercanía entre los sexos en el baile moderno, que no se permite en ninguna otra parte en una sociedad decente. ¿Cómo puede ser mejor ese contacto en el baile que en cualquier otro lugar? Cuando yo estuve en Ballarat, Australia, yo dije algunas cosas bastante directas sobre el baile, que hizo que muchos de los que bailaban renunciaran al baile, y que se desbaratara uno de los clubs de baile prominentes en la ciudad. Algunos meses más tarde, yo estaba cruzando Tasmania rumbo a Australia, y un compañero de viaje en el barco, que era abogado de Ballarat. Este abogado vino y me dijo, ¿no es usted el doctor Tori? Sí. Bueno, yo no creo que usted fue justo con los que bailaban en Ballarat. ¿Qué dije yo que no fuera cierto? Él contestó, simplemente yo pienso que usted no fue justo. Sí, pero ¿puede usted decir una sola cosa que no haya sido cierta? Él dijo, simplemente creo que usted no fue justo. Ahora considere lo siguiente, le dije, ¿baila usted? Sí. ¿Es usted casado? Sí. ¿Baila su esposa? Sí. Bueno, dígame, si usted viera a su esposa con la misma actitud hacia otro hombre que tiene con usted, que ella asume en la sala de baile, en algún otro lugar que no sea la sala de baile, ¿qué haría usted? Él contestó, habría problemas. Yo le dije, ¿me podría decir por favor cómo es mejor en la sala de baile bajo las notas seductivas de la música que en cualquier otra parte? Ahora, dígame otra cosa, ¿no sabe usted que en todas las clases de la sociedad, aún en las más selectas, hay hombres que son leprosos morales? Él contestó, por supuesto, todos sabemos eso, doctor Tori,
que en todas las clases sociales hay hombres que son corruptos. Y su esposa baila con esos hombres. Bueno, dijo él, ella no conoce su carácter moral. ¿Está usted dispuesto, le dije, que otro hombre, que sea leproso moral, abrace a su esposa, solo porque ella no sabe qué tipo de carácter moral tiene? Él no contestó. ¿Qué respuesta podría dar? Ahora, yo no creo ni por un momento que todas las mujeres que bailan tienen pensamientos malos. Yo pienso que algunas de las señoritas que bailan son amables, inocentes, de mente limpia, pero si ellas supieran los pensamientos que están en las mentes de los hombres con los que bailan, nunca irían a la sala de baile otra vez. 3 jóvenes me vinieron a ver de una universidad de una ciudad del este, y me dijeron, Dr. Tori, ¿qué tiene usted contra el baile? Yo les pregunté, ¿ustedes bailan? Sí. ¿Son cristianos? Sí. ¿Podrían decirme, por favor, cuáles son sus pensamientos mientras bailan? Ellos dijeron, nuestros pensamientos están bien, si bailamos con una joven pura. Yo dije, ¿bailan con alguna otra clase de señoritas? Bueno, dijeron ellos, usted sabe, doctor Tori, hay algunas señoritas que no son lo que debieran ser. Y, dije, ¿bailan con ellas? Sí. Bueno, ustedes han contestado a su propia pregunta. Es un hecho bien sabido y comprobado de muchas maneras, que el baile selectivo es el que alimenta más, y ayuda más a la institución más terrible que existe en la sociedad civilizada en la actualidad. Oh, si las mujeres puras solamente supieran a dónde van los jóvenes que bailan con ellas, inmediatamente después de que termina el baile. Y si solamente pudiera yo decirles las cosas que yo sé personalmente, no de las que he leído en libros, sino las que han llegado o estado bajo mi observación personal en relación al efecto del baile selectivo entre las que son llamadas las mejores clases de nuestra sociedad, no hay una sola mujer que se respetara a sí misma, que volvería jamás a la sala de baile. Pero, ¿qué de las cartas? ¿Debe jugar a las cartas el cristiano? Bien, yo reconozco honestamente que el caso contra las cartas no está tan claro como el caso contra el teatro o el baile, pero está lo suficientemente claro. Todos los que han estudiado el asunto saben que las cartas son el arma más peligrosa del que juega al azar. Sabemos también que casi todos los que juegan al azar, tomaron las primeras lecciones que les llevó a la mesa de juegos de azar de una mesa de cartas de la familia. Yo no he conocido en mi vida a una sola persona reformada que jugó a las cartas, y he conocido a muchos, que no aborrecieran las cartas tanto como aborrecieron el veneno. ¿Por qué? Porque ellos sabían que las cartas eran el secreto de su caída. Cuando estábamos teniendo cultos en Nashville, Tennessee, mi esposa fue a una de las instituciones penales de la ciudad de Nashville y ahí se enteró que había un hombre que estaba cumpliendo una sentencia de por vida por homicidio, porque le había disparado a un hombre en la mesa de juegos. Él dijo que había tomado el primer paso en esa dirección cuando él contaba los totales para su madre cuando ella jugaba a las cartas con sus amigas. Hace algunos años, un secretario del YMCA, Asociación Cristiana de Jóvenes Varones, en Ohio, iba a la penitenciaria del estado a visitar a algunos de los prisioneros. Antes de que él fuera, vino una señora y le preguntó, ¿va a visitar a los prisioneros? Él dijo, sí. Ella dijo, yo tengo un hijo en esa prisión, le puede llevar esta Biblia por mí, y le puede decir que su madre se la mandó. El secretario del YMCA estuvo de acuerdo. Cuando llegó a la prisión preguntó por el joven. Trajeron al joven, empezaba a entregarle la Biblia diciendo, tu madre te envía esta Biblia. El prisionero lo miró y dijo, mi madre me manda esta Biblia. Sí. Bueno, dijo él, entonces se la puede regresar a mi madre. Yo no quiero la Biblia de mi madre. Si mi madre no me hubiera enseñado a jugar a las cartas, no estaría aquí hoy. Yo no quiero la Biblia de mi madre, devuélvasela. Yo conocí a una familia en la que el padre y la madre trataron de hacer de su hogar de lo más placentero para sus 3 hijos, que no deseaban ir a ninguna parte en la noche. Y sí hicieron de su hogar, un hogar placentero, el lugar más agradable de toda la comunidad y los hijos estaban perfectamente contentos de pasar las noches en casa. Entre otras cosas para entretener a sus hijos, este padre y esta madre jugaban a las cartas con ellos. De los 3 hijos, a uno no le gustaron las cartas. Él no era mejor que los otros 2,
sus gustos simplemente iban en otra dirección. Los otros dos jugaban a las cartas en la casa. Ahora bien, esta teoría de hacer el hogar lo más placentero hubiera estado del todo bien, si los jóvenes siempre hubieran estado en la casa, pero había veces que los jóvenes salían de la casa. Estos tres jóvenes se iban de la casa, y los dos que habían aprendido a jugar a las cartas en su casa con su papá y mamá cristianos, se hicieron jugadores de cartas. El mayor Colt, el evangelista, en una ocasión estaba teniendo cultos en una ciudad de Arkansas. En una de las reuniones en la iglesia presbiteriana, entró un hombre de apariencia detestable y se sentó del lado derecho de la iglesia. Cuando empezaron los testimonios durante el culto, este desviado moral se puso de pie, miró alrededor de la iglesia y dijo: «Todos estos se me hacen conocidos. Cuando yo era niño, asistía a esta iglesia. Mi padre era uno de los ancianos en esta iglesia. Esta es su antigua banca donde yo estoy parado. Había 7 muchachos como yo que estaban en esta clase de escuela dominical. Nuestra maestra era una hermana muy amable. No solamente nos enseñaba la Biblia los domingos, sino que nos invitaba a su casa los sábados en la tarde. Nos enseñaba la Biblia y se ponía a jugar con nosotros. Un día después de que habíamos estado allí un rato, sacó un juego de cartas, y nos enseñó unos trucos con las cartas. Más tarde jugamos con las cartas. Muy pronto queríamos más cartas y le pedimos a la maestra que sí nos daba menos Biblia y más cartas. Pero no nos daba suficientes cartas ahí, así que dejamos la escuela dominical y pasábamos los domingos en la tarde en una empacadora de algodón jugando cartas. Había 7 miembros en la clase. 2 de esos miembros ya se ahorcaron, 2 están en las prisiones estatales en la actualidad. Le perdí la pista a uno de ellos. El 6º miembro de la clase ahorita es un fugitivo de la justicia, y si las autoridades supieran dónde está, lo arrestarían. Yo soy el 7º miembro de la clase, si las autoridades supieran dónde estoy, yo quedaría bajo arresto. En ese mismo momento, una hermana vestida de negro en la parte trasera de la iglesia se puso de pie, vino corriendo por el pasillo ondeando sus manos en el aire y llorando: «Oh Dios mío. Yo soy esa maestra». Cayó a los pies de él como si estuviera muerta. Ellos pensaron por un momento que estaba muerta. A mí no me hubiera gustado ser esa maestra. Oh, padres y madres, feliz el joven o la señorita que va al mundo sin poder distinguir una carta de la otra, y plenamente instruidos de los peligros que hay en las cartas. Si algunos de ustedes padres, tienen un juego de cartas en su casa, yo les aconsejo que lo quemen tan pronto como lleguen a su casa. Bueno, ¿y qué hay del cine? No necesito abundar mucho sobre eso. Las películas son tan malas como el teatro jamás soñó que sería, inmensurablemente peor. El escenario en su peor condición nunca estuvo tan ocupado con la descripción tan gráfica y degradante del pecado como en las películas en la actualidad, y es bien conocido el carácter moral de los actores y las actrices de las películas. No estoy queriendo decir ni por un momento que todas las actrices de las películas son inmorales, lo sé muy bien. Una de las señoritas cristianas más modestas y más amables que yo he conocido, que ahora es esposa de un ministro y una hermosa madre cristiana, fue una actriz de cine cuando yo recién la conocí. Yo no cuestiono que haya otras como ella. Pero las vidas de los actores y las actrices de cine en general, están llenas de tentaciones terribles y muchas han cedido a esas tentaciones. Los temas de las películas que existen en la actualidad, y yo no hablo de las películas educacionales, aunque algunas que son pasadas como en un desfile como educacionales, están entre las más viles que pueda haber, son en su mayoría unas de las más grandes amenazas que existen para la juventud en nuestro país y también a la vida familiar pura. Se agrada a Dios cuando uno de sus hijos patrocina una película, sabiendo lo que es en la actualidad. Hay muchas otras cosas que yo debería mencionar, pero esto es suficiente para ilustrar el principio. Alguien podría preguntar: Dr. Tori, ¿quiere usted decir que bailar, ir al teatro, jugar a las cartas, ir al cine es pecado como robar es pecado, como el adulterio es pecado, como el homicidio es pecado, como el chismear es pecado, como levantar falsos a su prójimo es pecado? No, yo no digo eso. Entonces, preguntará usted, ¿qué daño hay en ello? Aquí está: nuestro deleite en estas cosas no agrada a Dios, y por lo tanto, le roba poder a la oración,
y yo quiero cada gramo de poder en la oración que yo pueda tener, y si hay algo, no importa cuán inocente pueda parecer en sí mismo, o cuánto se pueda decir en su defensa, que le robe poder a la oración, yo lo voy a dejar. Recuerde en todo lo que estoy diciendo, que no estoy legislando para el mundo. Si estuviera en mi poder hacer una ley para que no hubiera bailes, que no hubiera juegos de cartas, que no hubieran teatro, y no hubiera cines, yo no haría esa ley, yo no creería en ella. No, no estoy legislando para los que no son salvos en estos asuntos, ni en ningún otro asunto. Simplemente estoy tratando de decirles a los hombres y a las mujeres que profesan ser cristianos cómo sacarle el mejor provecho a su vida cristiana, y en particular, en estos tiempos, cómo tener el poder en la oración. Además, más allá de cualquier pregunta sincera, estas cosas le roban poder a la oración. El cristiano que baila, o que va al teatro, o juega a las cartas, o va al cine, o hace muchas otras cosas que no son agradables a Dios, no puede ser un hombre o mujer de poder en la oración. Para resumir todo lo que he dicho, los que pueden orar para que Dios escuche sus oraciones y les conceda lo que pidan, son los que estudian la palabra de Dios todos los días de sus vidas para averiguar cuál es la voluntad de Dios, y para hacerla siempre que la encuentren, y además, se proponen familiarizarse tanto con Dios, para saber instintivamente lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios, y en todas las acciones de sus vidas buscan hacer aquello que agrada a Dios, aunque no agrade a los hombres, y no hacer las cosas que desagradan a Dios, no importa quién pueda estar haciéndolas. Oh, que todos pudiéramos entrar a ese maravilloso lugar de privilegio descrito en nuestro texto, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.